Floricanto presenta. Número 579 del Compendio del Catecismo. ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras? El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, dice Tertuliano. Es la más perfecta de todas las oraciones, dice Santo Tomás de Aquino. Situado en el centro del Sermón de la Montaña, en los capítulos entre el quinto y séptimo de San Mateo, recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio. Bueno, vamos a desgranar un poco estas expresiones, que una de ellas, como veis, es de Tertuliano y la otra de Santo Tomás de Aquino. Esta expresión de Tertuliano dice, resumen de todo el Evangelio. A ver, resúmeme el Evangelio, resúmemelo, ¿cómo podíamos, no? Alguien dijo que el versículo que lo resume todo es Dios es amor, ese versículo de la carta de San Juan. Pues sí, ciertamente ahí está todo resumido. Otro resumen clave, ¿no? Es la oración del Padre Nuestro, resúmelo todo. Bueno, para explicar un poco más esta expresión de Tertuliano, leemos el contexto en el que él la pronunció y dice: cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Aquí, curiosamente, pues Tertuliano hace referencia a que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, donde se recoge cómo Jesús enseñó el Padre Nuestro, después de haber enseñado el Padre Nuestro, dijo, pedid y se os dará. Bueno, pero había enseñado la oración del Padre Nuestro, y luego dice, pedid y se os dará. Entonces, ¿cómo interpreta esto pues este autor tertuliano? Y dice, porque todo lo que debemos de pedir después con confianza filial, porque un hijo tiene confianza en decirle al padre todo lo que necesita y siente su corazón, tiene que estar integrado y añadido, y tiene que ser continuación de la oración del Padre Nuestro. No debe de estar disociado. Nuestras oraciones, las cosas que le pedimos al Señor, tienen que ser como la consecuencia lógica, la prolongación de la oración del Padre Nuestro. No estar desconexas del Padre Nuestro, sino ser la prolongación, por el hecho de que, fijaros, ¿no? en ese capítulo 11 de San Lucas, después de haber enseñado el Padre Nuestro, Jesús dice, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ahí tiene que haber una hilazón entre nuestras peticiones personales y la del Padre Nuestro. En esta línea, San Agustín dice también, recorred todas las oraciones que hay en la Escritura y no creo que podéis encontrar algo que no está incluido en la oración dominical. La oración dominical, la oración de Jesús, es el resumen de toda petición, ¿no? De toda petición que podemos dirigir a Dios. La siguiente cita que estamos comentando en este punto 579 es la de Santo Tomás de Aquino. Tertuliano decía, el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Santo Tomás de Aquino dice, es la más perfecta de todas las oraciones, la más perfecta. Dice en concreto, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino también forma toda nuestra afectividad. Qué interesante esto que dice Santo Tomás de Aquino, qué interesante. Nos dice, es que nos está enseñando a pedir con rectitud, a pedir adecuadamente, a pedir lo que nos conviene, ajustar nuestros deseos, ¿no? A la voluntad de Dios. Y dice también, a pedir en un orden, según el orden que nos conviene.
Las cosas tienen un orden. ¿eh? Entonces, el hecho de que el Padre Nuestro diga, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y eso lo diga antes de darnos el pan de cada día, ese orden tiene su importancia. Nosotros quizás, pues en nuestro orden, lo primero que hubiésemos pedido es, dame, pero fijaros, Jesús nos educa, nos está haciendo poner primero cuáles son los valores determinantes y fundamentales, ¿no? Santificado sea tu nombre. Para eso necesitamos ser educados. ¿Quién de nosotros le hubiese salido primero decir santificado sea tu nombre antes que decir dame el pan? No, nos hubiese salido al revés, ¿no? Por eso dice Santo Tomás que nos enseña también el orden, nos enseña a pedir conforme a la voluntad de Dios, a ordenar nuestros deseos, a integrarlos en los que son los bienes fundamentales. No vaya a ser que lo fundamental lo deje para el final, no vaya a ser que diga, bueno, sí, también y dame el Espíritu Santo, pero hombre, no lo dejes para el final como si lo último no tuviese importancia. Pide los dones fundamentales al principio. En ese sentido el Padre Nuestro nos educa, es educador, para que nosotros sí tengamos confianza en pedir todo lo que necesitemos, pero lo hagamos conformando al corazón de Cristo, ¿no? A cómo Dios ve las cosas, porque no nos olvidemos, las cosas son como Dios las ve, no como nosotros las percibimos, ¿no? En definitiva, la oración del Padre Nuestro da forma a nuestros deseos, recoge nuestros deseos, pero les da forma, los educa, los conduce, para así dirigirlos adecuadamente a Dios. Flor y canto, Santa María.